Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y esto es la segunda parte de la crónica de las JPod. Es decir, que aquí vamos a hablar del sábado, de este sábado 25 de octubre. Es decir, que temas como por ejemplo el tema de alojamiento o tema de la comida y tal, lo mencionaré el domingo porque hubo menos contenido y entonces me lo mencionaré porque el sábado vamos a ver que está cargadito. Y vamos a ello, porque el sábado a las 9 de la mañana que empezaron los podcasts, esto empezó a las 9 de la mañana y terminó a la 1:00 de el último podcast que terminó. Madre mía, es que estuvimos ahí un maratón de podcasts. ¿No te gustan los podcasts? Pues toma 2 tazas ahí a tope, vas a acabar de podcast que te van a reventar los oídos de tanto podcast. Pues a las 9 de la mañana estaba el buen amigo Alex de Una Charla Más, un podcast en el que yo he podido estar en una ocasión y muy majete el hombre. Pues yo tenía ganas de verlo en directo. Ya le vi en Cañas y Podcast junto a Lorena, pero en esta ocasión Lorena de Kiosco Chipas, que también estuvo por las JPod y tal. El domingo probablemente, en la tercera parte de esta crónica de las JPod, mencionaré a gente que estuve por ahí y pude hablar, porque si no, no me da la vida, como dice un buen amigo mío. Pues estuvo ahí en el podcast de Una Charla Más, estuvo Dani Más, estuvo José Alba y estuvo Xavi Carnet del podcast Recursos de Cine. Os lo recomiendo muchísimo, en un podcast que aprende mucho. Xavi Carnet es un auténtico cachondo. Y bueno, hicieron un podcast con imágenes, cosas raras de internet. Es que de verdad, fue un podcast tan cachondo. Aparecieron de repente objetos que dices, ¿cómo esto lo puedes comprar para ponerlo en tu habitación? Un póster adhesivo a una pared de un señor japonés que te mira fijamente, una especie de cosa de ratas vestidas disecadas, vestidas de Elvis Presley bailando, o sea, unas cosas súper raras que dices, esto lo venden por internet y no es en la deep web, así que nos lo pasamos súper bien con los chicos de Una Charla Más. A mí el podcast se me pasó súper rápido, muy cachondo, muy gracioso y la verdad que me lo pasé súper bien, así que recomiendo que lo escuchéis el podcast porque fue la bomba. Puede ser Una Charla Más. Y luego pasamos al siguiente podcast. Yo ahí no me moví de la sala podcast en un rato, porque luego estuvo un podcast que he de decir que en Una Charla Más de afluencia estuvo prácticamente lleno, la gente estuvo hasta de pie viendo este podcast de Una Charla Más. Y luego en el siguiente podcast no hubo tanta gente porque es un podcast de nicho, y mira que no es un podcast de tumbas ni de cementerios, pero es un podcast de nicho que se llama, pues es el podcast de Último Hombre en Pie. Pero hombre, este podcast yo tenía que estar, porque es un podcast de lucha libre. Y como sabéis alguno, a mí la lucha libre me encanta, me apasiona. Y Alejandro, del Último Hombre en Pie, también me encanta su podcast, un podcast diario. He de decir que en el podcast este y en los anteriores y en todo, os pondré probablemente el link de los podcasts y la gente que voy a mencionar, ¿vale? A lo mejor me quedan unas notas de 3 páginas o de 5 capítulos, pero bueno, es lo que hay porque había tanta gente y tantos podcasts. Pues Alejandro, del Último Hombre en Pie, lo que hizo, normalmente en sus podcasts diarios lleva a un colaborador, pero los sábados hace una especie de especial para mecenas y habla de una parte del wrestling. Pues aquí hablo de Undertaker y Kane, de su rivalidad, los hermanos de la destrucción, estos iconos de la lucha libre, y lo ponía una narrativa, una épica, y cómo lo contaba, mirándote en vivo, claro, me molaba eso de Una Charla Más, cómo miraba a la gente, cómo interactuaba, y aquí me moló también del bueno de Alejandro, cómo nos lo transmitía, toda esa pasión por la lucha libre, todos esos personajes, todo ese lore que había de Undertaker, de Kane. Por cierto, ahí Kane, alguno dirá, Kane es español, que no, Kane nació en la base militar de Estados Unidos, en Torrejón de Ardoz. Eso es territorio estadounidense. Y punto. Pero bueno, ahí contó toda esa historia y ese lore y me gustó muchísimo ese podcast de Último Hombre en Pie. Pasamos al siguiente, que bueno, más que podcast, yo lo llamaría taller, pero bueno, estuvo muy gracioso porque estuvieron los chicos Waika y Joaquín Ríos. A ver, tienen un podcast llamado Horizonte Artificial, pero yo a Waika y a Joaquín Ríos les he escuchado a otros podcasts como El Garaje de Cupertino y otros podcasts que les he escuchado colaborar o de invitados de tecnología y sobre el tema Apple. Pero aquí hablan prácticamente del uso de la tecnología. Es un podcast Horizonte Artificial sobre el tema de la IA, cómo usarla, las herramientas y todo ello. Y la verdad, entraba alguien a la sala y decían, hombre, Sergio Navas, o entraba Antonio Recio, hombre, Antonio Recio, tal, no sé cuánto, y interactuaban con el público. A ver, como taller en sí, he de decir que estaba bien, demás, te contaba, pero a ver, son cosas que
en muchos sentidos algunas son generalistas y el que ha usado un poquito la IA la sabe, pero para el mundo podcast y hacer guiones y tal, más que también el mundo IA era mundo podcast en general para introducirte, que está bastante bien, para que la gente que quiera hacer un podcast pues tenga su herramienta. Pero ya digo, que va luego sobre este tema de cosas y de herramientas del mundo podcast, luego tuvimos algunas que eran bastante hardcore y bastante expertas, que también las mencionaré, pero estaba bastante bien. Es decir, que las charlas que no mencionen, como el Super Anónimos y Elon, este podcast que hubo a las 10 de la mañana, es porque no lo vi, porque había podcasts que se solapaban. Entonces, a ver, yo me dicen a veces que soy como Dios, pero no puedo estar en varios sitios a la vez. Entonces, o una cosa u otra, había muchas podcasts o en talleres que tenías que elegir. Entonces, en este caso, elegí el de anteriormente Último en Pie, y aquí el uso práctico de la IA. Había otro taller de Adobe Audition, pero a ese no pude ir porque era al mismo tiempo. Luego tuvimos lo siguiente. Tuvimos a Mirko Descubierto con Cigor Vallejo. Yo he escuchado muchos de sus podcasts, sus entrevistas, cómo lo hace, y el tío, empezando porque yo entré al podcast y repartía un llavero de su podcast y luego gildas para que te comieras ahí con la gilda y el pan y todo, súper rico todo. Yo entrando digo, madre mía, este podcast, pero luego dice, bueno, luego será más flojillo el podcast, que si será flojillo. Llevó a Jacinto Ela, que es un antiguo futbolista, jugó en el Español y en otros equipos, estuvo en la liga inglesa, luego ha sido también escritor, contó toda su vida, que él era procedente de Guinea Ecuatorial, y la verdad, cómo entrevista a los personajes, cómo lo cuenta el propio entrevistado. Es una charla más que una entrevista y mola tanto. A ver, lo malo que yo escucho sus podcasts y normalmente duran 2 horitas y le saca todo, pero aquí los podcasts duraban todos sobre los 45 minutos, pero estuvo bastante bien toda la información que nos contó, cómo lo hacía, y la verdad que un podcast que recomiendo mucho. Luego se puede escuchar grabado este podcast con Jacinto Elá, que le entrevistó a Cigor Vallejo, y os recomiendo mucho el podcast a Mirko Descubierto. Luego, antes de acabar ya al mediodía, porque luego hubo un descanso, tuvimos una charla, ponencia, la comunidad gasolina del podcasting, capitaneada por el bueno de Julián, del Barbedel, de los últimos de Filipinas, y tuvimos ahí a gente participando, como Emilio Cano, Emilcar, que estuvo el día pasado dando una charla, que también le iban a dar por la tarde el premio de honor mejor podcast. Le iban a dar, bueno, premio de honor que dan todos los años. El año pasado lo dan a Iñaki Gabilondo y este año a Milcar, que no me quiero liar. Y luego siguiente, Iván Martín de Roma Eterna. Vamos, Roma Eterna y podcast de historia, es que madre mía, un histórico, y en los últimos años está arrasando este hombre. Luego tuvimos también ahí a Raúl de la Puente, hablando sobre la comunidad de podcasting, grupos que se crean en Telegram, por ejemplo, en otras comunidades también que se crean esos grupos, esa manera de interactuar, las comunidades de pago gratuitas. Claro, Raúl de la Puente, que estaba ahí, que es de Asespod y también tiene su propio podcast, pero él estaba como parte de Asespod, la asociación de escucha, que os animo a que os metáis en su web, en su podcast que tienen y demás, que hacen unas cosas muy guapas, por ejemplo el Interpodcast y otras cositas muy guapas, muchas, y premios y demás. Pues estuvieron ahí debatiendo sobre la comunidad y demás, y estuvo bastante animado. Pero luego hubo un punto de la charla que Julián dice, tengo una sorpresa, y cuando de repente dice, va a subir a hablar un poquito el Pelor de Lordanco, y yo que casi, pues los Dancos empezaron en el 2009-2010, y digo, madre de Dios, o sea, espero que este hombre se corte, porque yo le escuchaba el podcast de Lordanco y es que soltaba cada cosa en su día. Cuando yo escuchaba el podcast de joven, digo, madre mía, digo, bueno, será un poco más comedido, que si fue comedido, empezó a decir que si Emilcar era un cirujano, a rajar por un lado, por otro, que si los podcasts estaban para ser escuchados, que claro, que si no querías que si tú hacías un podcast y no te escuchaba la gente, que eso no era un podcast, que era otra cosa. Empezó a dar palos por un lado, por otro, pero a ver, bastante gracioso. También yo creo que Julián
lo sabía, porque Julián conoce perfectamente el mundo podcasting y sabe quién es Lord Danko. Sabía ahí que el hombre podía dar su juego bonito, su cosa ahí de picante. Y bueno, estuvo bien, cada uno dando su opinión sobre la comunidad del podcasting, y la verdad que me lo pasé bastante bien en esta charla. Luego ya se acabaron las cosas durante la mañana, ya pasamos a la hora de comer. No os voy a contar dónde comí y tal, porque eso ya el domingo os contaré, tanto esto como el alojamiento, pues si no se nos va el tiempo del podcast, se nos va el vino en catas. Pues vamos a ir a la siguiente charla, que ya fue por la tarde, después del descanso y demás, ya volvió la gente, y fue una charla que yo tenía muchísimas ganas, porque era la brecha del género del podcasting, y están clásicos que alguna vez os he puesto incluso cuñas por aquí, como por ejemplo Elena Pelayo, que era la moderadora de Mujeres con Historia, y luego estaba gente como Lorena del kiosco Chispas, y estaban Marta y Gemma del podcast La Muerte Puede Bailar, Olivia Sánchez del iPhone de Olivia, o Verónica Sierra, que ha estado en distintos podcasts. Por ejemplo, en su día estuvo también por el Mundo y Senacode y demás. Ahora mismo en podcast no tiene nada, pero nos dio la exclusiva de que en breve se va a anunciar un proyecto suyo, en breve o en 2026, que va a ser la bomba. Entonces nos dieron esas exclusivas de que iba a hacer un megaproyecto, y estuvieron hablando sobre eso, que en el mundo podcastil, dando datos y todo, que hay muchísimas oyentes femeninas, pero que prácticamente no hay podcasters femeninas, y que las que hay son en una temática muy precisa, en unos temas, en unas cosas, en temas y en cosas donde no hay prácticamente. Y por ejemplo, es que pasa, yo escuchaba podcast de tecnología donde, por ejemplo, si hay una mujer, hay una. En Garaje de Cupertino pasa que está a veces Alicia de Ali Blue Boss, está también Irache, pero hay muy pocos podcasts de tecnología que tengan a mujeres, y hablaron de esa problemática, que podría haber más, planteando datos, debate, cosas, y estuvo la verdad que bastante entretenido. He de decir que esto, como también lo de la ponencia de Julián y de la comunidad, estas cosas y la brecha de género eran en la sala del auditorio, ¿vale? Luego nos volvimos a la sala podcast, y ahí tuvimos a los buenos de Popaína. Popaína Podcast, un mega podcast con Ismael, con Ares Berlanga, con Laura, con Maitane. Hacen unos podcasts de cachondos, yo he escuchado muchos, pero es que yo no esperaba lo que hicieron. Hablando de la Blim Box, de estas cajas de muñecos que son súper caras, cómo cuesta hacerlas. Empezaron a hacer preguntas, yo me regalaron un cromo de Hello Kitty, dieron muñecos, dieron Funko Pop, abrían sobres en directo. Es que la verdad, para el mundo de los que nos encanta el mundo del friquismo y estas cosas, nos lo pasamos tan bien, porque es que interactuaban tanto con el público, que claro, tú vas para eso, para ver podcast en directo, algo de interacción con el público, pero molaba tanto como lo hicieron los chicos de Popaína Podcast, que ahora contaremos más adelante que tuvieron su merecido, pero bueno, no me quiero adelantar. Pues después tuvimos ya en el auditorio, ya todo lo que fue en el auditorio, lo que quedaba en ese día, que quedaban muchas cosas y demás. Pues lo que tuvimos fue del Terraz, que hubo varias cosas, pero vinieron Arturo González Campos, que yo en su día le escuchaba con el Monaguillo y ha hecho bastantes cosas, ahí en Onda Cero estaba, y Silvia Abril, que presentaban el podcast. Principalmente va a ser de Arturo González Campos. Es como un episodio piloto. Yo esto en ninguna JPod lo he visto y me congratula, porque normalmente los podcasts, tú llevas un podcast que tenga muchos capítulos y los llevas para hacer el directo y que la gente lo vea en vivo, pero un podcast que nadie conoce, pues me mola el concepto para hacer una especie de prueba piloto. Y ahí iba de invitada Silvia Abril. Se llama Cuatro Cachivaches el podcast porque llevan 4 cosas en su bolso el invitado, en este caso Silvia Abril, sobre cosas de su vida, cosas que le ha marcado. Entre estas cosas, Silvia Abril, que estuvo muy cachondo todo, llevó las bragas que usó cuando fue a Eurovisión, porque sí, Silvia Abril fue a Eurovisión con el Chiquicuatre en esa gran actuación, una de las grandes actuaciones que hemos hecho en nuestra historia de Eurovisión. Chiquicuatre histórico, está ahí, pues no sé, cuando ganó Maciel, está Rosa de España y está Chanel, y luego está Chiquicuatre. Histórico esa actuación que hicimos, nos reímos, hicimos el ridículo, que sí, no nos dieron puntos prácticamente, pues no, pero lo bien que te lo pasas, eso quien te lo quita. Pues contando ahí, sacando su braga de cuando fue a Eurovisión, sacando bolsas de perritos
Tengo que coger la caquita de perrito, otras cosas, el humor que tiene Silvia Abril, que yo la he podido ver en vivo y vamos, te partes con ella, en películas, en series. Ya mencioné en el podcast de los jueves su serie de Mame en Mayo, que está muy bien, donde ella es la protagonista, y la verdad que un muy buen rollo entre Arturo González Campos y Silvia Abril, que yo pensaba que habían hecho algo juntos, pero por lo visto nunca habían hecho una grabación ni nada, entonces la primera vez que se veían juntos, y el buen rollo que transmitían y todo, estuvo muy bien. Así que nada, este podcast 4 cachivaches, que probablemente muy pronto esté en vuestro podcatcher, que lo podéis escuchar, de producción de El Terraz. Y luego pudimos ver, hombre, estamos hablando de Silvia Abril, El Terraz, Arturo González Campos, pues luego tuvimos a Andreu Buenafuente y a Mia Font, que yo a Mia Font le conocí hace muchos años, porque Mia Font es parte de la organización del podcast, bueno, programa de radio más que podcast, Nadie Sabe Nada. Entonces yo hace un montón de años fui en el Teatro Lara, la sala Lola Monvives, a ver en directo Nadie Sabe Nada, con Berto Romero y Andreu Buenafuente. Y el que lo organiza, tanto en bambalinas y demás, por correos, te llama y tal, era Mia Font. Y luego está durante el programa para pendiente del público y todo. Entonces yo en su día conocí, a ver, obviamente también a Buenafuente, que estaba durante el programa, pero Buenafuente está a lo suyo y ya está. Pues Buenafuente y Mia Font dieron una charla sobre los retos del podcasting, a ver, sobre todo el podcasting en tema profesional. Retos y problemas que tiene un podcast profesional, como se suele decir, o industrial. El podcast que realmente, claro, yo, por ejemplo, como sabéis, no me gano la vida con esto, ni muchos de los que estamos mencionando aquí, como Pupaína, Último Hombre en Pie y muchos más otros, pues no se ganan la vida con esto. Pues en el caso de Andreu Buenafuente y demás, las producciones que hacen del Terraz, pues lo que intentan es ofrecer esos podcasts a las empresas, productoras y demás, y contar un poquito el proceso técnico, cómo lo hacen, los problemas que está habiendo hoy en día, porque con plataformas como Podimo, que tienen muchos influencers y gente famosilla que le dan un tema y que hagan un podcast. Yo es que cuando en su día vi que Mario Vaquerizo y Alaska hicieron un podcast de historia, digo, la madre que me parió. O sea, con los podcasts de historia que hay, está La Biblioteca Perdida, está Casus Belli, Victoria Podcast, El Abrazo del Oso. Hay tantos podcasts de historia para que te pongas a escuchar a Mario Vaquerizo y Alaska, con todo respeto. Es que lo que te importa es escucharla a ellos, no la historia. Porque encima yo lo escuché a un capítulo suyo en su día, que lo estoy dando a colación, pero esto eran de otra productora, no eran del Terraz, eran de otra productora. Pues leían los datos de Wikipedia tal cual y cosas que ni las contestaban. Es que eso, pero es lo que tiene poner a un micro a cualquier persona, que solta tonterías. Pero bueno, es lo que tiene. Hablaron esa problemática entre Mia Font y Andreu Buenafuente. Estuvo bastante bien ahí hablando sobre el tema. Y bueno, una vez que se acabó, es decir que luego hubo un poquito de pausa, porque luego venían los premios de la Asociación Podcast. También es decir que saltó mucha gente, esto parecía cuando saltan la reja del Rocío, ahí en Andalucía, en Huelva, un montón de gente, pues igual, mucha gente saltó para hacerse una foto con Andreu Buenafuente, sobre todo con Silvia Abril, pero con Andreu Buenafuente, para hacerse una foto, un autógrafo, y se puso ahí a tope. Así que bueno, vaciaron la sala para que se vaciara, para que hicieran los ensayos, antes de los premios de la Asociación Podcast, que eran uno de los platos principales iba a decir del sábado, pero de todas las jornadas del podcasting, que ha sido siempre. Y vamos a comentar estos premios, los ganadores, sobre todo, a ver, no comento nominado por nominado, porque nos tiramos aquí hasta las 3 de la madrugada. Pero bueno, fueron presentados por Xavi Espinosa. Yo al chaval no le conocía, luego en algunos que creo que le he visto, pero como va maquillado y tal. El chaval está en el programa Cracovia y en Polonia, haciendo, sobre todo creo que en Polonia, haciendo imitaciones de jugadores de fútbol, de entrenadores y demás, imita voces, y le cogieron para presentar los premios. Hizo su de humor y tal, que yo no me lo esperaba en una JPod, nunca había visto eso. Hubiera molado por poner un S, que yo sabéis siempre me gusta poner un S crítico, pues hubiera molado que hubiera imitado a podcasters, yo que sé, a Milcar o a Julián de Barbedel o a los de Popaína o algún otro podcaster famosillo. Hubiera molado, pero bueno, ahí estuvo el hombre haciendo sus imitaciones y sus cosas, imitan con los premios.
y luego los distintos premios que vamos a comentar. Pero antes de los premios, a mí los premios los daban los patrocinadores del evento, que me parece bien, porque ya que patrocinas el evento, pues dan los premios. Hombre, eso es exactamente lógico, pero tanto algunos como también otros que también daban premios, porque durante los premios, aparte de a Xavi Espinosa, tuvimos a Irache. Irache, es decir, que antes tuvo un podcast. Su podcast de Siripecias, pues estuvo por ahí, pero yo no la pude ver porque estaba viendo a Popaína. Es que no me puedo dividir. Entonces, estuvo ahí la buena de Irache, pero durante los premios estuvo haciendo presentaciones con la voz de Siri. Recordemos que Irache era la voz oficial de Apple, de Siri, durante un montón de años. Luego ya hubo un relevo, pero estuvo ahí Irache muchos años y estuvo haciendo ahí sus presentaciones, sus cosas, su punto de humor. Y me molaba porque esto al principio me chocó, pero es que tuvo hasta su cosa positiva. Hubo presentadores de los premios que por lo que sea no pudieron estar por ahí, que no pudieron dar los premios, decían no sé quién va a dar siguiente premio, y no estaba, pero en vez de quedar clu, no está, pues Irache decía, no está disponible, fuera de cobertura, no sé qué, le ponía con un punto ahí de humor y satírico que molaba. O sea, hasta estos, entre comillas, errores de los premios, pues tuvieron hasta su punto de humor que nos empezáramos a reír los que estábamos por ahí. Así que bueno, los subsanaron y empezaron a dar los correspondientes premios que voy a mencionar. El primer premio fue el premio de actualidad, que aquí os va a soñar también el que lo ganó. Es un tal Julián Jan Bedel, del Bar Bedel, pero en esta ocasión lo ganó en los últimos de Filipinas, mejor podcast de actualidad sociedad. Y vamos al siguiente, donde, por cierto, en la actualidad estaba Mico Descubierto, estaba Humiliar de Chur y otros podcasts. También estaba charlando de sospechosos habituales, pues en Cultura y Ciencia, que por cierto estaba un servidor, estaba también Cuéntame Musura de Chus, Melid y otros podcasts. Pues ahí estaba el Bar Bedel, que ganó el segundo premio. Jan Bedel y Julián, que son la misma persona, pues se llevaron 2 premios en las premios Asociación Podcast, así que mi enhorabuena. Una persona que sobre todo en los últimos Filipinas, en el mundo del podcasting independiente, dando muchos podcasts a conocer, haciendo esas entrevistas, esas secciones que hace, junto a mucha gente como Elena, David y otros, pero todo ese trabajo y bueno, muy merecidos esos premios. Luego tuvimos en Mejor Ficción Sonora, ganó Verso a Verso, que aquí he de decir que Víctor, que ganó el premio, yo a Víctor le conocí en esta jornada de podcasting, pero luego me enteré que a él hacía un montón de podcasts, pero es que resulta que Víctor, al que le mando un abrazo fuerte, porque me dice que es oyente mío, se oye todos mis podcasts, así que me llevé una sorpresa el hombre de majete, que es que ya lleva un montón de años en el mundo del podcast, ha hecho un montón de proyectos y cosas, así que nada, un abrazo muy fuerte a Víctor, que encima su podcast Verso a Verso es sobre poesía, y a mí la poesía es que me encanta, me apasiona y me alegro mucho de que ganara este premio. Luego en Humor y Comedia tuvimos a Alex de Una Charla Más, que ganó el premio. Me gustó mucho porque ganó este premio a mejor podcast de humor, pero subió junto a gente que está normalmente con él, por ejemplo Xavi Carné, Lorena de Kiosco Chipos y otros que participan mucho en su podcast, y algún colaborador más que también subió. Pues estuvo ahí el bueno de Alex, yo solté un pequeño grito, igual que me pasó con varios, con Julián también, porque te alegras también de que ganen esos premios, gente que conoces del mundillo, de la comunidad podcastil, que somos una pequeña familia, y gran alegría. Y aquí empezó, claro, Julián y el Bar Bedel había ganado 2 podcasts, y decimos, bueno, ya está todo el pescado vendido, ya tal, pero de repente en Ocios y Aficiones gana el mejor podcast de Ocios y Aficiones, Popaína, que me llega una alegría muy grande con ellos. Había visto su podcast en directo y me llegué una gran alegría, así que muy bien por ellos. Y luego en tecnología y marketing yo apostaba por Manzanas, por WinTablet o por otros podcasts como Olivia. Disperso estaba ahí, pero no me esperaba. Disperso ganó a mejor podcast de tecnología y marketing y me gustó mucho. Así que el crack de David, que bueno, David creo, me estoy equivocando de nombre, pero le pido disculpas, pero estuvo ahí, que le conocí en Cañas y Podcast, le conocí en las JPod, es un auténtico crack y me gustó mucho que ganara el premio. Y luego en podcast Revelación lo ganó Noches Templarias. Noches Templarias, que es un podcast muy bueno sobre el tema de los templarios, como modela el sonido, la música, la historia. Me gustó muchísimo. Así que nada, y diréis, bueno, ahí se acabaron los premios de la Asociación Podcast. No,
vamos a ir con otros premios, pero no se acabaron. Porque luego de Spot, el premio que da al público, que vota a la gente, que la gente vota entre todos los podcasts que hay del mundo mundial, al podcast que quiere, y ganó Popaína. Popaína ganó, y entonces ya tenía dos premios, uno de Asociación Podcast y otro de Spot. Así que ya se pusieron igualando a Jan Bedel los chicos de Popaína. Tuvimos también la entrega del premio de honor a Milcar, de Milcar FM y demás, que dio un discurso y todo ello. Esto fue bastante emotivo. Es decir, que el que le dio el premio, que es amigo suyo, él no lo sabía Milcar y estaba hasta hace poco, unas horas en Turquía, un día, y sin avisar se vino a España y le dio el premio, una sorpresa que se llevó el bueno de Milcar. Y bueno, ahí estamos. También decir que como premio especial a Treki 23, también conocido como Iván Alexis, que ha estado 7 años de la asociación Podcast como presidente, pues le dieron un premio especial por todos estos años que ha estado, por la labor que ha hecho, y otro premio que como estas anécdotas que hay, le dieron el premio, estaba mal colocada una de las lonas que había con la publicidad. Ahí el hombre la fue a colocar y con tan mala suerte que también metió mano por ahí el presentador y se cayó el premio que llevaba el propio Iván. Estas anécdotas que luego te ríes diciendo, joder, qué cosas y qué tal, y cosas que pasan en el directo. Pero bueno, quedó hasta gracioso el tal, el pobre, que luego yo entiendo que le darían otro premio. Pero bueno, estuvo bastante gracioso. Y luego, para ya cerrar los premios Asociación Podcast, ¿qué queda por ver? Pues el premio, ya se había dado el de Asespod, y quedaba por dar el premio Mejor Podcast de España de la Asociación Podcast, que lo da el jurado. ¿Y quién lo ganó? Oh, sorpresa, sorpresa, Popaína. Y Popaína, con 3 premios, se hacían los máximos ganadores de estos premios de la Asociación Podcast. Los chavales estaban que no se lo creían con haber ganado ese premio, estaban súper contentos. Es decir, que Popaína, entre otras cosas, esos días daban unas calcomanías que tú te ponías en la piel. Y es decir, que ahora, a día de hoy, casi una semana después que ha pasado, que me he puesto la calcomanía, estoy con estropajo y todo rascando en el brazo, y es que no se va. Eso no sé de qué material lo han hecho, si cristonita o de qué hay que ponerse, porque madre mía, pero vaya, que hacen estos chicos de Popaína. Muy merecidos estos premios, y nada, nos los pasamos muy bien en estos premios de la Asociación Podcast. Y ahí se acabó más o menos los premios, ahí se acabó todo, estuvo bastante bien, con cosillas que he contado, pero luego no se acabó la jornada, porque esto se acabó sobre las 9 y pico, casi 10, pero luego a las 11 de la noche seguíamos teniendo podcast en las JPod. Es que fue la única vez que prácticamente ha pasado, ha habido lo que yo llamo sesión golfa. Porque en el cine normalmente está la sesión golfa de las 12 a la 1 de la mañana, donde ponen ahí películas. Pues aquí pasaba igual, había 2 podcasts en la sesión golfa y 2 podcasts que os voy a mencionar, y las temáticas me molaban bastante porque pegaban para esas horas. Uno es Criminología en serie. A ver, un poquito me he decepcionado, pero aquí os voy a hacer el chiste y tal, porque yo pensaba que Criminología en serie nos iban a dar, pues no sé, pistas y trucos para si queremos matar a alguien, yo que sé, algún vecino que nos saca la basura o alguna cosa, pues le pegamos un cuchillazo, lo partimos en varias partes y ya le desaparece. Pues no, nos contó Alejandra Lavín, a la que pude conocer pues un ratito antes de que fuera el podcast. Estuve charlando con él y con su pareja sobre cómo hacen el podcast, y luego al día siguiente, y cómo lo cuenta. Ella es criminóloga de carrera, cómo cuenta los casos, como tal, en este caso un caso que pasó en Estados Unidos en la época de Halloween y tal. Madre mía, un podcast que nos puso los pelos de punta, como lo iba contando, y que parecía que estabas ahí en ese pueblo de Estados Unidos y con miedo mirando a los lados. Digo, a ver si va a entrar aquí el del cuchillo, nos va a matar a todos. Pero súper bien este podcast, Criminología en serie, con Alejandra Lavín, y que os lo recomiendo mucho. Y ya para cerrar prácticamente el podcast de hoy y la jornada del sábado, pues estaban los chicos de la velocidad absurda. Estaban Gonzalo Larrategui, Gorka, estaba Igor, y estaba también, que hay que decir, de Roma Eterna, el chico de Roma Eterna, que estuvo ahí dándolo todo, estuvo como colaborador especial. Y bueno, fue un podcast, la verdad, que bastante bueno, ahí con música, con la entrada. Este fue en el auditorio, el otro de Criminología en serie fue en la sala podcast, y la verdad, con las músicas y todo. Y luego, el podcast de que iba, La velocidad absurda, que va normalmente de películas y de otros productos,
pues cada persona que estaba del podcast contaba el año en que había nacido y las películas más importantes que había habido en ese año para ellos. Entonces luego moló bastante porque hubo interacción con el público de los años que habían nacido, qué películas había habido. Yo, por ejemplo, dije mi año, que es del 91, que yo creo que era el más joven, no había nadie de los 90, pues El silencio de los corderos y otras pelis que había, y cómo iban haciendo chistes, bromas, interactuaban con el público, y muy gracioso. Esto acabó prácticamente a la 1:15 de la mañana, ya el último podcast, pero nos lo pasamos pipa. Así que bueno, los chicos de La Velocidad Absurda, os recomiendo que los escuchéis. Ganaron el año pasado también un premio de la Asociación Podcast, así que son unos cachondos, unos graciosos, y me lo pasé muy bien con ellos. Así que nada, esto fue la jornada del sábado en las JPod. Así que nada, nos vemos en siguientes podcasts, y no, esto queda por contar, la última parte de las JPod. ¡Adiós!